Primeras impresiones muy buenas. La caja es resistente, no se puede en los cascos doblar, por tanto, pues como veis, ocupa este espacio. Para mucha gente puede ser un problema. La cremallera, mal punto. También lo comentó Marques Brownlee y es que parece mala calidad. Esto porque al abrir no hay mucho problema, pero a la hora de cerrar es como que se suele trabar en ciertos puntos. Resistente, pero bueno, tampoco me voy a quejar porque el team de Nothing también me regaló este case muy mono, más sujetos a golpes y tal, pero para mí es más cómodo. Agradezco desde aquí otra vez al team de Nothing. En cuanto lo abrimos, la experiencia es una pasada. Siempre os voy a aconsejar la versión plata/blanco. No sé qué ha pasado con Nothing. Volvieron a un negro muy oscuro y por tanto no se ve nada el diseño. Para cierta gente puede ser una ventaja porque no pasas desapercibido. Es una pasada de diseño industrial para mí y aquí vemos un problema a nivel de experiencia usuario. Abre, coge y los lleva puesto. Pues no, están al revés. ¿Por qué están al revés? Si realmente hice este movimiento de cogerlo, girarlo y llevarlo puesto. Claramente están escritos aquí a los lados left y right. Además, el lado derecho tiene cuadradito rojo. No entiendo por qué han hecho este, digamos, fallo. Pero bueno, y aquí hay un detalle que me gustó mucho y es que los micrófonos que se dedican a recoger el sonido exterior, elaborarlo, enviártelo hacia tus orejas, dicho de una manera muy básica cómo funciona la cancelación de ruido, están en la parte interior y no exterior. Y esto es muy importante porque si tienes unos auriculares, te habrás fijado que al rozar los micrófonos es un caos. O sea, escuchas ese ruido tan frustrante, muy molesto, que con estos no te va a pasar nunca más. Dicho esto, todos decimos que son muy cómodos, pero ¿a qué me refiero con eso? Pues para que te hagas una idea, me he vuelto a probar los Sony XM2, o sea, los de segunda generación, que son tan viejos que ni siquiera tiene el USB-C y me he fijado en algo que se me van para abajo, o sea, que me quedan grandes. Esto es un muy buen punto para Nothing porque significa que se adaptan para mucha más gente. Gente que quizás como yo tiene la cabeza más pequeña. Para que sepas, yo lo uso exacto al mínimo y bueno, aparte que ahora los llevo al revés, pero están perfectos, o sea, mi oreja está centrada. Claramente hablamos de que no es algo que puedes darle a un niño, porque a un niño probablemente se sentirá como yo me siento con los Sony. No me molestan las orejas, pero sí, después de cierto tiempo, siento la típica molestia aquí arriba de la cabeza. Si eres una persona muy sensible a esto, fijo te va a pasar, pero bueno, yo lo que hago es moverlo literalmente de 1 centímetro para arriba o para abajo y ya está. Incluso si volvemos al tema de antes, si llevamos puesta una gorra, las gafas y los auriculares, también muy cómodo, o sea, de verdad, si estás sensible de la cabeza, probablemente con una gorra se te puede pasar el tema del dolor. Con esto, la verdad, es que los noto más ligeros, no sé. Hay algo que quizás solo a mí me da, digamos, ese toque. Cualquier tipo de gafa, escucho el roce con la patilla de las gafas y las almohadillas. No pasa siempre, de hecho ahora mismo no tanto. Si hablamos de gafas de sol con las varillas estas muy gruesas, escuchaba ese típico sonido que este es muy exagerado, pero bueno, es para que te hagas una idea. Hay veces que estoy trabajando en casa y empiezo a escuchar ese sonido y es que me pongo nerviosa yo sola. También los he usado cuando estaba jugando tumbada. Está bien, es como cualquier otro auricular de diadema. Con su peso intenta como irse un poco para atrás, pero bueno, no es algo muy raro, sinceramente. Vamos a probar estos auriculares en el gimnasio, a ver qué tal. Empezando por la premisa de que a mí particularmente me molesta la sensación de sudor, o sea, en cualquier casco. No hablo de la comodidad, porque son cómodos, pero claramente cuando sudas, al ser la almohadilla de cuero sintético, pues lo vas a notar. Como veis, también los usé para correr y están bien. De vez en cuando me lo colocaba, porque sí, hay como esa pequeña sensación de que se van para atrás, pero no tan heavy como cuando estás tumbado. Siempre me pregunto cómo hace la gente para usarlos en el gimnasio, porque a menos que hagas típica máquina de estar sentado y tal,
tal, pues perfecto. Pero en cuanto tienes que moverte un poco, hacer abdominales, pero bueno, repito, esto va a pasar con cualquier auricular. Lo que sí es el tema del sudor. Este es el resultado después de 13 minutos corriendo. Ahora, ¿cómo se escucha con ellos? Y premisa, yo no soy una audiófila, es decir, me gusta escuchar música, claramente, me gusta escuchar los típicos instrumentos de fondo y tal, pero no soy una persona que entiende realmente del sonido, y esto pues claramente lo tengo que decir. Yo creo que el target de estos auriculares es bastante generalizado. Si eres una persona que trabaja en estudio o necesita algo pues a nivel un poco más profesional, pues para eso claramente hay auriculares más del estilo. De hecho, podemos ver este pequeño detalle en el cable jack, que no está bañado en oro, pero aún así para mí es hi-fi. He escuchado música indie, música pop, hardstyle y hardcore. Lo que sí he notado es que tienden a sonar como más claros. Por ejemplo, música pop, podcast, perfecto. Escuchas las voces mucho más clara. También se notan mucho los instrumentos de fondo, y también me ha pasado que escuchando un podcast estaba escuchando un sonidito que tuve que quitarme los auriculares pensando que es algo externo, y eso para mí es muy buena señal. Cuando tú no sabes identificar que un sonido está siendo reproducido por tus auriculares, es que la calidad es muy buena. Ahora, aquí viene la prueba de fuego, entre comillas, con los Sony XM2, pero también hablando de Sony en general, lo que hace la diferencia también de precio, entiendo. Y es que tenía ambos auriculares puestos sobre la mesa, volumen al máximo, misma canción, y lo que he notado es que con los Sony, por 2 segundos tuve la sensación de que el sonido estaba siendo reproducido por el ordenador, y con los Nothing no me dio esa sensación. ¿Cómo te explico mejor esto? La típica escena de película donde el adolescente está con los auriculares puestos y sentimos la música normal, en alta calidad, y cuando la persona los quita, distorsionan el sonido para que tú entiendas que el sonido que estás escuchando es el típico que estás escuchando en unos auriculares con volumen bastante alto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Que los Sony son mejores? No, tampoco. O sea, que sí que he notado que los Sony tienen más cuerpo. Los Nothing suenan un poco como más claros. Considera también que ante cualquier falta tenemos el ecualizador de la app, que es el más completo del mercado. De hecho, puedes modificar con más precisión todos los parámetros, y si no, también hay un modo rápido si no eres muy experto. Y ya que hablamos de la app, me gustaría dedicar un segundo para decir que dispone del audio espacial, que es tener una fuente de sonido como delante tuya. Entonces, cuando mueves la cabeza, vas escuchando el sonido en esa dirección específica, y es muy inmersivo. O sea, hay que vivirlo. Os lo aconsejo sobre todo para juegos. He jugado a Diablo Immortal y no puedo volver atrás, solo juego con eso. Además, en la aplicación podemos cambiar claramente el orden de los comandos, pasar canción y demás. La rueda solo hace el volumen, hay ciertas limitaciones, pero aún así es muy versátil, y este botoncito que han introducido hace más cosas. Podemos usar ChatGPT y hablar con él, o también para modificar la cancelación de ruido, pasar de transparencia, cerrado, lo que sea, pero también activar nuestro preset de ecualización, que me parece algo muy bueno también, porque estás escuchando una playlist y te llega esa canción de un género específico que tú has preparado un preset para ello. También puedes claramente vincularlo al Essential Space si tienes un Nothing Phone, que también es muy útil. En vez de coger el teléfono y decirle, oye, recuérdame tal cosa, o se me ocurrió esta idea, tú puedes darle al botoncito y directamente hablar ahí. Tiene mucho potencial y me alegro que hayan pensado a cosas de este tipo. Para los amantes de la música de calidad, vienen con 2 cables, o sea, uno de tipo jack y el otro de USB-C. ¿Quieres usar estos cascos? Pues con el cable tienen que estar encendidos. Con los Sony, por ejemplo, están apagados, le pones el cable jack y funcionan como cualquier auricular alámbrico. Me dejó un poco sorprendido, o sea, dije, ostras, que tengo que encenderlo. No sé, la verdad, si hoy en día es todo así, pero que sepas que tienes que encenderlo. Es decir, si no tienes batería, pues no puedes. También aquí hay que decir, la batería dura muchísimo, no vas a tener problema en eso. Y cuando digo muchísimo me refiero a que los he usado 5 horas seguidos y bajó solo de un 10%. Eso significa que te durarían unas 50 horas, que es más de lo que anunciaron, que fueron 35, con cancelación de ruido activa, y si no fue siempre, fue como el 95% de todo ese lapso de tiempo. Entonces,
muy bien. Y esto lo consiguieron, pequeño dato curioso si no lo sabías, está en el vídeo de Nothing y hay una batería en cada parte. Pero es cierto que si te encuentras, por ejemplo, que tienes que hacer un viaje y fuiste muy pasota y se te olvidó cargar los cascos, pues hasta luego, no puedes. Y es una pena porque la cancelación pasiva de por sí es muy buena, pero bueno, como yo no lo he sido, pude tener un vuelo con la cancelación de ruido todo el tiempo. Tampoco considero que sea algo espectacular, ¿vale? O sea, le doy un 7 de 10, que está muy bien. Ahora, eres una persona que sí o sí valora la mejor cancelación de ruido del mercado. Yo creo que los últimos Sony XM6 que he probado rápidamente ha mejorado bastante. Entonces ahí tienes que decidir tú si quieres invertir 150 euros más. Y aquí con el modo transparencia quiero felicitar a Nothing porque consiguieron mejorar bastante respecto a los Ear. Siempre he criticado que con los Ear tú escuchas a los demás pero no te escuchas a ti. Para que me entiendas, he pedido cafés fuera en modo activo y he escuchado todo bien. Y soy de esas personas que si no escucha muy bien pues ya se tiene que quitar todo. Pero bueno, que sepas que con el modo transparencia activo puedes enterarte bastante de la gente y de quien te habla, así que muy bien. Pero bueno, si eres una persona como yo que se conforma con ir por la ciudad y que no se escuche tanto las obras o los sonidos y además que un poco que te pones la música ya escuchas aún menos, están perfectos. Y es que además cuando yo ya no quiero usarlo por lo que sea, los pongo así. Y aquí, ojo, si tienes la cabeza como yo y lo tienes al mínimo, no chocan, pero en cuanto tienes que alargar esto es terrible. Todos hemos comentado que chocan mucho y hay un youtuber que compartió que se le quitó hasta el color del metal. A mí me ha pasado muchas veces que tienes que tener cuidado porque si no, pues es inevitable. Siempre además me gusta dedicar un pequeño apartado a las llamadas. ¿Cómo te escuchan los demás? Pues muy bien, la verdad. Atenúa mucho todos los ruidos. Es cierto que como siempre, cuando estás, por ejemplo, en cafeterías y tienes gente alrededor hablando, pues se filtra. He visto eso bastante natural, o sea, bastante común, quiero decir, en cualquier auricular. Cuando estás, por ejemplo, por la calle, te van a escuchar muy nítido y van a pensar incluso que estás en casa. Así que, buen punto. Quería dedicarle también un pequeño apartado al volumen. Lo primero es que comentar que la ruedecita es muy satisfactoria, o sea, me encanta el sonidito que hace. Pero tenemos dos problemas. El primero es que tienes que darle un poco con ganas. Si lo haces muy lentamente, la rueda gira, pero no te aumenta ni te disminuye el volumen. Es algo que he notado, o sea, tienes que darle con un poco de ganas. Y el segundo problema es que no hay feedback auditivo para cuando llegues al tope. Y esto me sorprendió porque todos lo tienen, aunque sea un tirín, un sonidito muy sutil. Nunca entendía si había llegado o no al máximo. No es algo que puede rayar, pero es algo de experiencia de usuario que sí deberían de haber considerado. O quizás aposta lo han quitado, no lo sé. Pero además de la rueda tenemos una pequeña palanca que lo que hace es pasar de la siguiente canción o atrasarla, pero sobre todo si la mantenemos desplazada, vuelve atrás o hacia adelante en la misma canción. Tenía mucho entusiasmo con esto, hasta que me di cuenta que nos dieron algo incompleto. No funciona con todas las aplicaciones, o sea, funciona con Podimo, que es una aplicación para escuchar podcast, funciona con YouTube Music, YouTube normal no funciona, Spotify no funciona con Spotify, que está hecho para escuchar música, ni en la aplicación de móvil, ni en la aplicación para desktop. También es cierto que lo he probado solo con Android y mi MacBook, no he probado ni con un Windows ni con un iPhone, pero bueno, supongo que sea un poco lo mismo. Si no lo es, dejadme en comentarios. Y lo que sí también he notado que sí funciona con Apple Music, lástima que yo no uso Apple Music, y supongo con una aplicación nativa de Windows para escuchar música. También espero que en futuro dejen actualizaciones. Además, pequeño punto de detallito, pensé también que hacía el típico efecto rewind de grabadora cuando lo vuelves hacia atrás, como que escuchas que va hacia atrás a trozos y ya está. No digo que sea malo, simplemente yo me esperaba que ya que tiene esa estética de cassette,
quiero comentar también que tienen doble conectividad, pero quería comentarlo porque en la aplicación viene por defecto que solo se conecta a un dispositivo y no, hay que activarla. En la aplicación de Nothing vas hacia abajo, doble conectividad y activas el toggle. Me queda un poco perpleja con todos estos pasos que tienes que dar para llegar hasta el toggle del final. Cuando tienes la información del doble conectividad, ya ahí podría haber el toggle para activarlo. ¿Por qué pinchar y que te lleve a otra página totalmente vacía con solo esta opción? Para mí, a nivel de UX, se podría ahorrar un clic. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Para quiénes son estos auriculares? Como he dicho antes, yo creo que el target está bastante generalizado, o sea, es para las masas. Si te gusta escuchar música desde la mañana hasta la noche, pero tampoco eres un audiófilo, porque claramente si es para ciertas ocasiones o para los viajes solo, creo que hay opciones más baratas para usarlo lo poco que lo vas a usar. Pero bueno, si usas también transporte público o te gusta pasear por la ciudad y demás y hay muchas obras y no eres muy exigente con la cancelación de ruido, también muy buena opción. ¿Disfrutas de escuchar bien o estás empezando a disfrutar de una mejor música, escuchando los matices de instrumentos y demás? También muy bien. También si quieres mucha más dinámica a nivel de ecualizador o manejas de eso, yo creo que es una ventaja que Nothing se está distinguiendo ante sus competidores. Vienes como yo de unos Sony algo viejos, si quieres cambiar un poco porque estás aburrido de todos los diseños que hay hoy en día, no eres una persona que trabaja en estudio. Pero bueno, digamos que si eres una persona como yo, que quizás unos Sony o estos te suena la cancelación de ruido más o menos que igual, pues oye, estos son más baratos que unos Sony, por ejemplo, y la calidad de audio a mí me parece muy buena. Repito, quizás no será el top del top, pero bueno, son los primeros auriculares que han sacado Nothing y para mí han entrado muy bien, y debido a los 300 pavacos no lo voy a poder recomendar a un estudiante porque entiendo que es mucha pasta, menos que se lo regalan. También te recomiendo estos Nothing si eres una persona que no viaja mucho o no le importa mucho la comodidad, porque entiendo que para el viaje los Sony los puedes hacer así, pero es que estos solo están así. Y sí, estos auriculares son caros, en mi opinión, también porque estamos pagando el diseño. Al igual que los iPhones y cualquier producto de Apple, sabemos que el buen diseño siempre se paga, y más si vamos con este estilazo.